Por cierto, ¿les llegó mis videos que les envié? Profe. ¿Sí les llegaron, jóvenes? Sí, profe, sí, sí llegaron. Bueno, espero que los hayan visto por ahí. Entonces, vamos a iniciar la unidad 3, que se titula Conversión de energía electromecánica. El objetivo que se plantea es establecer un modelo matemático que esté vinculado con un sistema físico. Mediante este sistema se analiza su respuesta transitoria utilizando el concepto de función de transferencia, aprender los principios de conversión de energía electromecánica y la terminología empleada en sistemas de control. Entonces, analizando el objetivo, tengo varias cosas que mencionar. Primero, la respuesta transitoria lo vamos a ver en esta clase. Perdón, la función, oh, el concepto de función de transferencia lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver qué significa modelo. Ya habíamos mencionado que el modelo matemático de un sistema no es otra cosa más que la representación en ecuaciones íntegro-diferenciales de un sistema físico. Puede ser un sistema mecánico, un sistema eléctrico, un sistema hidráulico, un sistema neumático. Cualquier sistema que ustedes se presenten se puede modelar, es decir, se puede hacer su modelo matemático. A partir de ese modelo matemático, obtener lo que es la función de transferencia para analizar el comportamiento del sistema. ¿Y para qué me sirve? Pues para predecir si el sistema va a ser estable o inestable, o si puede tener eh, algunas partes de oscilación. O sea, o inclusive se puede llegar a ser un sistema oscilatorio. Para eso me sirve el estudio de el concepto de la función de transferencia, que está aquí mostrado, y aprender en este misma unidad la tecnología que se emplea en sistemas de control, que no son exclusivos de control. Van a ver que en comunicaciones, en acústica y demás se emplea esta tecnología, pero obviamente aquí es su aplicación primordial. Para empezar, vamos a hablar de las fuentes de energía que hay en la naturaleza, sobre todo ahora que está esto del cambio climático y que está la discusión entre las energías limpias y las energías no tan limpias, contaminantes o más contaminantes, porque realmente todas las energías llegan a contaminar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de las fuentes de energía que hay en la naturaleza. El hombre siempre se ha preocupado por tener la energía para sus necesidades. Entre más va él evolucionando, más necesidad tiene de utilizar este tipo de energía. La primera energía que se tuvo fue la energía calorífica, cuando el hombre descubrió el fuego y mediante este empezó su avance tecnológico y su desarrollo mental, y además les sirvió de protección. Entonces vamos a hablar de las fuentes primarias de energía que se han empleado, es decir, los recursos naturales que tenemos al alcance. La primera de ellas es la energía térmica, que ahora está mucho en discusión, ¿verdad? Es producida por la energía interna librada en la oxidación de combustibles tales como el carbón mineral y petróleo y sus derivados. El famoso chapopote o combustóleo que le llaman, que es muy contaminante, pues no es otra cosa más que un derivado del petróleo. Y que al ser quemado o utilizado por una caldera, produce vapor a alta presión. Esta presión alta, de alta presión, va a mover una turbina, la turbina va a mover un generador y el generador va a producir energía eléctrica. Ese es el principio de operación de una planta termoeléctrica. Actualmente se utiliza ya no tanto el combustible, sino el diésel, o bien más ampliamente es el gas, precisamente para tratar de contaminar menos. Ya hace varios años se hizo el cambio de combustible a gas. Sin embargo, recuerden ustedes que hace el mes pasado hubo por ahí un apagón que, debido a las altas nevadas en la parte sur de Estados Unidos, y nos afectó porque dejaron suministrar los gas y por lo tanto tuvieron que emplear de así de emergente el combustible. Si no hubiera sido un desastre aquí en la ciudad, todo el país, imagínense, quedaron sin energía por días, está complicadísimo. Entonces, esta es la primera energía que vamos a analizar en esta clase, que es energía térmica. Una aplicación inmediata, plantas termoeléctricas. Tenemos otra que también está ahorita en discusión, que es la energía potencial gravitatoria.
que es la fuerza hidráulica que produce el agua. Esta es almacenada de forma natural o artificial en grandes masas de agua, la cual se transforma en cinética por la caída de dicho volumen. Se aprovecha esta fuerza, se transforma en energía eléctrica mediante turbinas adecuadas. Tenemos otra que es de la energía eólica. Esta es producida por la diferencia de presión de grandes masas del aire en la atmósfera. Es una presión cinética de las moléculas del aire. Precisamente las turbinas eólicas se basan en esto. Se utiliza el aire, mueve unas turbinas, se llaman aerogeneradores o turbinas eólicas, las cuales vamos a ver más adelante, y cuando entremos a la parte de motores, y se produce energía eléctrica. Pero no es actual la utilización de energía eléctrica. En el siglo XIX se utilizaban los molinos de viento precisamente para moler maíz y otros productos, y se producía con eso pues alimentos para la población, la energía eólica. También se utilizaba para mover, cuando se diseñaban velas para mover barcos, ¿verdad? En fin, tiene una amplia aplicación desde la antigüedad, ¿no? Ahorita está muy de moda porque se dice que es una energía limpia. Es menos contaminante que obviamente que una energía que queme cualquier combustible, que puede ser combustible, puede ser gas, puede ser diésel o cualquier otro derivado. Hay otra que es la energía geotérmica. Esta es debido a la energía cinética de las moléculas de los gases contenidos en el interior de la Tierra, y que a tener la posibilidad de emerger adquiere grandes velocidades. Aquí en el país tenemos plantas geotérmicas, por ahí en el estado de Michoacán. No son muy utilizadas, no está ampliamente utilizada, pero produce finalmente, cuando se sabe controlar, energía eléctrica. Sin embargo, cuando es controlada esta energía, puede producir grandes catástrofes, como es el caso de la erupción de un volcán, que no es otra cosa más que energía geotérmica. Tenemos otra que es la energía mareomotriz, la cual es debida a la diferencia de potencial gravitatoria del agua del mar al presentarse lo que se denomina marea alta y la marea baja. Aunque esta diferencia de nivel es relativamente pequeña, el volumen de agua manejada es muy grande, y por lo tanto, al poderla controlar, se produce energía eléctrica. En el mundo, solamente los únicos que han explotado son me parece que los alemanes y los ingleses. No sé por qué no le ha dado mucho auge. Es muy complicado meterse al océano para poder producir energía eléctrica. Yo creo que por los costos y el peligro que representa a esta energía, que también es limpia, no se le ha dado mucho auge. Es más fácil controlar la energía eólica que esta del mar, ¿verdad? Tenemos otra que es la energía nuclear. Esta es debido a la desintegración del átomo. Normalmente se puede utilizar el uranio enriquecido, se utilizaba primero el plutonio y cualquier otro eh, elemento, ¿verdad?, que produzca energía nuclear. Aquí en México se utiliza el uranio en la planta de Laguna Verde. Esta planta produce en gran cantidad de energía. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación así muy breve entre la producción de una planta termoeléctrica. Produce alrededor de 600 millones de watts con respecto a estamos hablando de una sola unidad. Una planta termoeléctrica puede tener 2, 3, 6 unidades, como el caso de Tula, que tiene 6 unidades, cada una 350 millones de watts, y 650 algunas pueden producir. Sin embargo, energía nuclear produce el doble, casi 1.200 millones de watts, comparado con una planta eólica que produce cuando mucho 1 millón de watts. Entonces, vea usted la gran diferencia. ¿Por qué no se utiliza energía nuclear? Por dos razones. Porque pues siempre es contaminante. Estamos hablando de aquí problemas de contaminación, la cual puede producir, como el caso de Chernobyl, ¿se acuerdan? Ahí en Rusia, destruyó toda esa zona. Hasta la fecha, después de muchos años, es inhabitable por la alta radiactividad que se tiene ahí. Igual les pasó a los japoneses. Entonces decían que aquí es una bomba de tiempo. Aquí en México se tenía planeado en los años 76 más o menos un proyecto de tener varias plantas nucleares en toda la República. Pero llegaron los grupos ecologistas y dijeron, no, 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 no.
con Laguna Verde ya tenemos y está muy peligrosa, ya no aceptamos más, hubo muchos movimientos sociales y se paró, solamente se dejó operar la planta de Laguna Verde, la cual ha tenido accidentes nucleares que pues obviamente no se dicen, pero pequeños. A los trabajadores de ahí ha habido varios muertos, gente que ha fallecido, pero pues, obviamente como es un problema social, pues no lo dicen, ¿verdad? Sin embargo, esta produce mucha energía a un costo relativamente bajo. El costo de inicial es muy alto porque hay que tener protección de la producción y de la protección. Se llama redundancia, se protege la protección que protege a su vez a la planta, ¿verdad? Por eso es que, por el problema que esto implica, dijeron, aquí no aceptamos más que la de Laguna Verde y se acabó. Si hubiera un problema grave, está diseñada para que haya una inundación del agua de mar, para contener un poquito esto, pero pues no, no hay ninguna garantía. La otra es la energía producida por la electrólisis de una batería. Este es el resultado de una reacción química. Entonces, vean ustedes, son las principales fuentes de energía con las que contamos para producir, utilizarla para el provecho del hombre. Pero fíjense una cosa, hemos estado hablando que todo se traduce en energía eléctrica. Hay dos razones básicas por las cuales la energía obtenida por las principales fuentes de energía primarias, o sea, en las naturalezas, se transforman en energía eléctrica. ¿Cuáles son estas razones? Son dos, básicamente. Por la facilidad de transportarla a grandes distancias empleando líneas de transmisión a un costo de kilowatt producido relativamente bajo y con un mínimo de pérdidas. Aquí cuando vimos transformadores, veíamos que mediante transformadores se podían evitar tener tantas pérdidas. Y la facilidad de regular y controlar el suministro de energía aprovechando el alto grado de desarrollo de los transductores o convertidores de energía. Fíjense que aquí ya vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué es un transductor? Es un dispositivo capaz de recibir energía de una forma y transformarla en otro tipo de energía. Voy a insistir mucho en esto para que por cansancio, por aburrimiento se les quede el concepto. Estos son de memoria, estos sí no pueden ustedes dejarlo de lado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un transductor? Es un dispositivo capaz de recibir una energía en una forma y transformarla en otro tipo de energía. Fíjense, el título de este es conversión de energía electromecánica. O sea, convertimos energía eléctrica a mecánica o bien energía mecánica a eléctrica. De ahí viene el término electromecánica. Hay dos fuentes o dos elementos primarios, energía mecánica y energía eléctrica. Así como cuando hablamos de electromagnetismo, que era energía mecánica, eléctrica y energía magnética, aquí es electromecánica. Y justamente esta es la base de este curso, el estudiar los motores y los generadores mediante una conversión que es energía electromecánica. Entonces decíamos, un transductor es un dispositivo capaz de recibir energía en una forma y transformarla en otro tipo de energía. Vamos a ver algunos ejemplos para que a ustedes les quede más claro. De hecho, estamos rodeados de transductores, ahorita se van a dar cuenta. Un transductor puede ser de diferentes naturalezas. Por ejemplo, tenemos de la naturaleza la fotosíntesis, que es un fenómeno producido por un vegetal al transformar la energía luminosa en compuestos orgánicos. Ya a nivel industrial tenemos un motor de combustión interna, el cual transforma la energía cinética del combustible en energía cinética de rotación de la flecha del motor. No se confundan un motor de combustión interna con un motor eléctrico, que es el que va a ser parte de este curso. Un motor de combustión interna pues, lo trae un automóvil, una combi, etcétera, todos los que nos mueven, ¿verdad? Para recorrer distancias. Necesitamos combustible por un proceso de ciclo de Otto que se llama de 4 tiempos. Se almacena esta energía, se lleva, se comprime, hace una explosión y este mueve los cilindros o pistones, los cuales por medio de elementos mecánicos hacen rotar las ruedas del automóvil a una velocidad baja o una velocidad alta, ya depende del sistema de control del automóvil. Entonces, esta es
Un transductor transforma la energía interna del combustible en energía cinética de rotación de la flecha del motor. Tenemos una fotocelda. Esto ya están ustedes más familiarizados por el curso de electrónica que ya han recibido, que quizás se han hecho prácticas con él. Transforma la energía luminosa en energía eléctrica. Una celda solar, que está muy de moda también en estos tiempos, transforma la energía solar en energía eléctrica. De hecho, fíjense que en los años 80 en Guadalajara se construyó un hotel y toda la energía que se utilizaba era mediante celdas solares. Un termopar transforma la energía térmica en energía eléctrica. Haga de cuenta que es como un termómetro. Mide, ¿no? La diferencia entre este termopar y por ejemplo, una resistencia detectora de temperatura, que es un sistema de estado sólido, es que mide temperaturas altísimas y se utiliza mucho en calderas que producen temperaturas muy altas. Entonces, son dos metales que están unidos y al aumentar la temperatura se deforman y esta deflexión produce energía eléctrica que se puede medir y me dice cuántos cientos de grados Celsius o Fahrenheit hay en ese caldera o recipiente en donde se aplique. Entonces, es un transductor, un termopar. Un cristal piezoeléctrico transforma la energía mecánica al aplicar un esfuerzo en energía eléctrica. Un relevador transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Este relevador lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Tenemos otro ejemplo que es una bocina que transforma energía eléctrica en energía sonora y su contraparte que es un micrófono, transforma energía sonora en energía eléctrica. Tenemos el motor que transforma energía eléctrica en energía mecánica y tenemos un generador que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Aquí les he presentado 11 ejemplos de lo que es un transductor. ¿Y qué es un transductor? Dijimos, es un dispositivo capaz de recibir energía de una forma y transformarla en otro tipo de energía. Díganme ustedes, por ejemplo, algún transductor que se les venga a la mente ahorita, por favor. Prendan su micrófono, su web está Los molinos de viento. No lo escuché otra vez, por favor. A ver, otra vez. A ver, denme ejemplos, por favor. Los molinos de viento, profe, ¿Qué hacen? transforman energía eólica de energía eléctrica. Muy bien. Siempre que hablen de transductor, tiene que decir qué tipo de transformación hace. Otro ejemplo. Por ejemplo, un foco será un transductor. Sí, ¿Qué tipo de transformación hace? de energía eléctrica a luz. Luminosa, ¿verdad? Perfecto. Eh, un horno de microondas será un transductor. Sí, ¿Por qué? transforma energía eléctrica en, sí, La en energía luz infrarroja, calorífica, en el ¿verdad? calor. Finalmente es energía calorífica la que produce, ¿verdad? Ok. A ver, otro ejemplo. Una plancha para desarrugar la ropa será un transductor. Sí, ¿Qué tipo de transformación haría? de eléctrica a calor. Eso es. Algunos otros ejemplos. Fíjense que si ustedes son un poco observadores, se van a dar cuenta que estamos rodeados de transductores. Solamente que pues no, este nombre quizás no era muy común por ustedes. Reciben el nombre de la aplicación. A ver, otro. Una televisión será un transductor. Sí, también. Claro, energía eléctrica, la energía luminosa, que es lo que finalmente vemos en la pantalla, ¿verdad? Como ven, estamos rodeados de infinidad de ejemplos. Podríamos seguir simplemente ubicarnos en nuestra casa y vamos a ver esta computadora, su tostador de pan, las damas que utilizan tenazas para
arreglar su pelo, eh, infinidad, infinidad de productos que tenemos para aplicar lo que es este concepto, que es un traductor, que es un dispositivo que recibe un tipo de energía y lo transforma en otro tipo de energía. Son típicas de examen. Ver ustedes que aquí está inclusive subrayado con negritas y hasta subrayado. Es muy importante este concepto. Vamos a seguir hablando de él y voy a seguir machacándolo para que ustedes se les quede así por aburrimiento, por cansancio, ¿verdad? Hablamos de un transductor electromecánico. Es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, o bien de energía mecánica a energía eléctrica. Por eso se le pone ya más preciso en la definición, traductor electromecánico, energía mecánica eléctrica o de eléctrica a mecánica. Un caso especial de los motores y generadores, los cuales se les denomina traductores electromecánicos rotatorios. Fíjense qué curioso. Traductores electromecánicos rotatorios. ¿Por qué? Pues porque giran, rotan, giran. Entonces, se puede ser tan preciso como queramos o simplemente es un traductor. Bien, para comprender el funcionamiento de un sistema y su proceso, es necesario establecer una serie de premisas y de condiciones que se supone cumplen. En estas palabras, hay que hacer fácil visualizar aquello que es complejo por naturaleza. A este modelo de premisas se le da nombre de modelo, y el tipo de modelo que mejor se adapta para escribir un sistema es determinado causa-efecto. ¿A qué se refiere esto de causa-efecto? Para abrir una puerta de salón de clase en el CIME Zacatenco, ¿qué tienen que hacer? Empujarla. Aplicar una fuerza, ¿verdad? Y el efecto es, se mueve la puerta para abrirla. El mismo proceso es para cerrarla. Se aplica un esfuerzo y la puerta se cierra. Por eso se dice causa-efecto. Si ustedes tienen en la mano una pluma y en ese momento les digo, suéltela, ¿qué es lo que pasa con esa pluma? Pues se Cae. cae, ¿verdad? Se cae. Tan cerca como es el escritorio o tan lejos como es hasta el piso. Y si están en un segundo piso y están en la ventana y la sueltan, pues adiós pluma, que el golpe igual ya no sirve. Entonces, es lo que se llama causa-efecto. Vamos a ver una serie de definiciones. Esto sí, pues es de memoria, son muy importantes. Primero, sistema. Es un conjunto, arreglo, ordenación de cosas que interactúan entre sí para formar un todo. Control. Es el nombre asignado al hecho de gobernar, mandar, dirigir, guiar y cualquier sinónimo que por ahí conozcan ustedes. Sistemas de control es la combinación de estas dos palabras. Son aquellos que son capaces de guiar, mandar, dirigir o gobernar su propio comportamiento o bien el de otros sistemas. Proceso. Es cualquier operación o serie de operaciones que producen un resultado final esperado. Ahorita vamos ejemplos. Bueno, vamos a hacer los ejemplos de lo que es un proceso y nos regresamos a ver las definiciones. Entonces decimos, proceso es cualquier operación o serie de operaciones que producen un final esperado. Tenemos el proceso de la fabricación de papel, el proceso de generación eléctrica, el proceso de la fabricación de botellas de plástico, el proceso de crecimiento del cuerpo humano y su otra parte, que la que no nos gusta, el proceso de envejecimiento del cuerpo humano. Nacemos, nos vamos creciendo, creciendo hasta llegar a un punto culminante. A partir de ahí empieza un decrecimiento, o sea, el cuerpo empieza a envejecer hasta que nos extinguimos, ¿verdad? El proceso de elaboración de una vacuna que está ahorita muy de moda y el proceso de enseñanza-aprendizaje que es en el que ustedes están inmersos. Vamos viendo, por ejemplo, el proceso de la fabricación del papel. Primero tenés que tener una instalación adecuada, con maquinaria adecuada. ¿Qué necesitamos? Un papel de cierto tipo, el cual, al ser procesado por mediante procesos químicos y medio cortes, vamos a producir papel de diferentes tipos. Puede ser para fabricar hojas de papel, para cartas, para lo que ustedes quieran y apliquen. Una serie de pasos u operaciones
que producen un final esperado. Aquí, ¿cuál es el final esperado? Producir papel. El proceso de generación de energía eléctrica es muy complejo, porque ahí incluyen variables que se tienen, como son el control del nivel de un tanque, la presión que manejan las bombas, el fluido, el voltaje, la corriente, la potencia y todos los análisis químicos y cualquier variable que se encuentre en la naturaleza van a estar sujetos en una generación eléctrica para ser controlados y producir finalmente electricidad. O sea, no, hacia grandes bloques se recibe el combustible. Si es una termoeléctrica, se calienta con una caldera. Esta muy alta presión produce vapor. Esta presión del vapor va a mover una turbina gigantesca, la cual a su vez va a mover un generador de grandes dimensiones. Y esta produce la energía que a través de su transmisión por línea de transmisión y procesada en las subestaciones de cada parte o cada país, nos llega finalmente mediante otros líneas de distribución más pequeñas a nuestros hogares o a la industria. Entonces vean que es una serie de pasos u operaciones que producen un final esperado. ¿Cuál es el final esperado? Producción de electricidad. Pero quiero regresar un poquito a hablar aquí. Los sistemas de control, ustedes a partir de ahora van a estar inmersos en, cuando menos en 3 cursos, que es el curso de Fundamentos de Máquinas Eléctricas, que es el primer escalón de toda una disciplina de ingeniería, que es el control y la instrumentación de procesos industriales. El siguiente curso que complementa es ahora está ubicado en el segundo semestre, se llama Señales y Sistemas de Control Clásico. Después viene otro curso que es variable de estado, que tiene que ver con lo que es control moderno, y a partir de ahí ya se desglosa, a partir del octavo semestre, toda la especialidad, y donde se ven ya a detalle lo que son sensores, transmisores y todos los instrumentos para poder producir un proceso de cualquier índole. Entonces, realmente la área de control es muy vasta, muy amplia, porque abarca prácticamente todas las variables que tenemos en la industria, en la vida cotidiana. Y aquí vamos, espérame un poquito. Entonces, aquí a veces se confunde un poquito lo que es un transductor con un proceso. Hay ciertas confusiones, pero vamos a ver, estamos con los transductores, decíamos que convierte un tipo de energía a otro diferente. ¿Una resistencia será un transductor? Una resistencia eléctrica. Díganme, ¿sí o no? Sí. ¿Qué produce? Bueno, no produce, recibe Ajá, y la transforma en calor. eso es. La plancha eléctrica que habíamos comentado es un ejemplo de ello, pero no solamente eso, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, para un calefactor. Fíjense, una resistencia es un transductor, ya lo vimos. Una televisión, un transductor, ya también lo vimos. Un aparato de estéreo de alta fidelidad es un transductor. Aquí entonces lo que quiero hacer hincapié es el traductor no tiene que ver ni con tamaño, ni con costo, ni con complejidad. Simplemente es aquel que recibe un tipo de energía y lo transforma a otro diferente. Si cumple con eso, es un traductor. Ahora bien, el proceso. Cualquier operación o serie de operaciones que producen un final esperado. Este proceso está inmerso o está compuesto por varios traductores. Por ejemplo, tenemos aquí la fabricación de las botellas de plástico. Para producir botellas de plástico necesitamos toda una ingeniería, una maquinaria industrial para ello. Desde el plástico, darle la forma, si la botella es de medio litro, de 1 litro, de 3 litros, de un cuarto de litro, de 125 mililitros. La forma si es esférica, si tiene curvas, si está achatada. Eso mediante maquilaciones mecánicas se puede lograr. Después viene el proceso del fluido que vamos a manejar. Si es refresco, si es agua simple, si es agua perfumada, lo que sea. Entonces, vean ustedes que la fabricación de botellas de plástico
se fabrican de acuerdo a lo que nosotros vamos a aplicar, ya sea para agua simple, para refresco o cualquier otro fluido. Entonces, para hacerlo necesitamos una serie de traductores. Inclusive si esta pues tiene su tapa, ¿verdad? O simple, antes eran corcholatas, ahora sí se usan las tapas. Antes la corcholata era un pedazo de metal moldado para que a presión sujetara. Ya casi no se utiliza, ahora se utiliza mucho la tapa de plástico. Entonces, los sistemas de control tienen que ver con un proceso el cual va a producir un bien, que puede ser de diferentes naturalezas. Aquí en este curso vamos a ubicarnos ya no tanto a las cuestiones biológicas, como puede ser crecimiento del cuerpo humano, etcétera, sino, o la fotosíntesis, sino a la producción de servicios, como puede ser el papel, puede ser cualquier aplicación que a ustedes se les ocurra en este momento. Entonces, para esto, los físicos nos han dado una serie de definiciones que es importante que las conozcan, las entiendan, para que cuando ustedes se enfrenten a esto o lo vean, no se me confundan, no dicen de qué están hablando. Fíjense, los temas y sus procesos se pueden clasificar en función de la relación que existe entre las variables de salida y las variables de entrada. Y esto me va a dar pie a lo que es la función de transferencia, pero no me quiero adelantar. Vamos a llegar ahí. Fíjense, nos dicen los físicos que hay sistemas variantes en el tiempo. Entonces, esto es porque es frecuente encontrarse con sistemas cuyos parámetros son variables en el tiempo, como en el caso de la masa de un avión, que disminuye en función de su consumo de combustible en el tiempo. Si llega a Guadalajara, que sería la Ciudad de México, obviamente consumió el combustible y pues su masa se disminuyó. En los sistemas variantes en el tiempo, los parámetros que intervienen en sus modelos matemáticos presentan características dinámicas, es decir, son función del tiempo y se representan mediante ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes variables. Déjenme poner aquí con negrita para cambiar esto. Fíjense, sistemas variantes en el tiempo son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes variables. Y su contraparte, que son sistemas invariantes en el tiempo. Los parámetros que intervienen en sus modelos matemáticos presentan características estáticas o fijas, es decir, no dependen del tiempo y se representan mediante ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Entonces, variancia del tiempo, coeficientes variables, y variancia del tiempo, coeficientes constantes. Esto es cuando en los cursos de matemáticas, solamente que no les dijeron que llegando al quinto semestre iban a empezar a trabajar para aplicación, para hacer el modelo de sistemas físicos. Entonces, a veces los que dan las matemáticas, como son físicos matemáticos, se van mucho a la cuestión teórica, pero no aterrizan para interpretar el fenómeno físico, como decía el caso. También nos dicen que hay un sistema causal. Un sistema es un sistema no anticipativo, es decir, el valor actual de salida no depende de valores futuros de entrada. Se cumple de ellas el principio de causalidad, causa-efecto, que comentamos hace un momento. Si yo tengo que abrir la puerta, tengo que empujarla. La fuerza produce la apertura de la puerta, causa-efecto, sistema causal. Su contraparte es el sistema anticipativo. Es aquel que responde a una entrada antes de aplicarse esta. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un sistema anticipativo que se le ocurra? Fíjese qué curioso, es aquel que responde a una entrada antes de aplicarse esta. ¿A alguien se le ocurre algo? No, profe. ¿Quién ha ido al... Yo creo que todos, pero hago la pregunta. ¿Quién ha ido al Home Depot que está en la Avenida Politécnico? No, pues no. No, la verdad. ¿Nadie ha ido al Home Depot que está en la Avenida Politécnico? Lo he visto, pero así No, como profe. tal, no. ¿No han entrado?
No. No. Bueno, para que vayan a comprar una pluma, un lápiz, una hojas o lo que sea, se van a dar cuenta que cuando entren, automáticamente se abre la puerta. No hay un portero, no hay nada. Hay sensores de proximidad, de presencia, los cuales a una cierta distancia, ¡pum!, automáticamente se abren. Ese es un sistema anticipativo. Es aquel que responde a una entrada antes de aplicarse esta. Y hago este ejemplo porque hace otro decía, ¿qué necesitan para entrar a un salón de clases en el CIMES Zacatenco? Ahí no hay sistemas anticipativos, son causales, porque ahí si ustedes no oprimen la fuerza, si está cerrada con llave, se van a un trancazote de aquellos. Hay que aplicar fuerza. Sin embargo, si ustedes van al Home Depot, por ejemplo, y hay otras empresas, Puerto de Liverpool, Palacio de Hierro, que a veces usan también este tipo eh, de tecnología. Es aquel que responde a una entrada antes de aplicarse esta. ¿Ya queda más claro el concepto? Sí, profe, sí, ya. Sí, queda claro. Profe. Hay otro que le llaman sistema determinístico. Es aquel que cuando se aplica en diferentes tiempos una cierta entrada de la misma forma, produce siempre salidas de la misma forma. Por ejemplo, algo muy sencillo que es la ley de Ohm. Si consideramos una resistencia eléctrica de R y a través de la cual se circula una corriente I, se obtendrá una caída de voltaje mediante la ley de Ohm. Dice que V es igual a R por I. Ok. Y se puede tener la potencia, o sea, una disipación térmica W igual a I cuadrada por R. Si nosotros conocemos el valor de R y de I, o sea, de la resistencia y la corriente, fácilmente podemos determinar siempre el valor del voltaje y de la potencia. En otras palabras, este problema se está considerando de forma determinística. Determinamos el valor del voltaje o de la potencia. Eso es lo que quieren decir los físicos matemáticos con esta definición. Sistema determinístico. Y llegamos aquí a esta parte que es lo que es importante por el curso, sistema lineal. Si consideramos un sistema representado por un bloque, el cual es excitado por una variable de entrada RDT y una salida CDT, esta es R y T, no lo tomé yo así por al azar, sino que los libros normalmente se refieren, ellos, los matemáticos, ellos definen que la T es R y CDT. Quizás porque en inglés es reference y C es control. Este sistema físico que está representado en este bloque, miren, aquí hay déjenme adelantar un poquito. Hay un método que se llama diagrama bloques. Y este método de diagrama bloques, que era de este curso, donde los robaron, se lo llevaron para el sexto semestre, cursos en sistemas, precisamente se representa mediante un rectángulo y flechas. Y un círculo que es un punto suma, el cual puede llegar ahí varias entradas y de ahí distribuirse varias salidas. Y un punto aquí, que es el punto de toma, el cual puedo sacar en paralelo esta señal y aplicarla a otra parte del sistema. Así a grandes rasgos es un diagrama bloques que no vamos a ver en este curso, lo van a ver el siguiente semestre. Y hay otro método que es diagrama de flujo de señales, que es justamente lo que vamos a ver para la siguiente sesión, cuando creemos esta parte. Que también quitaron de este curso, pero yo dije, no, ya, no abusen, me lo traje. Parece que varios profesores de la academia han tomado esa misma iniciativa de regresar este método. Fue un error quien lo diseñó, este curso, porque cuando hablamos de fusión de transferencia, necesitamos de un método para resolver cuando es un poco más complejo. Y un método típico es diagrama de flujo de señales, cuando veamos fusión de transferencia de un motor y un generador en sus diferentes conexiones. Entonces me adelanto un poquito para decirles que vamos a verlo. En este curso vamos a ver sistemas lineales y en el siguiente curso van a ver también sistemas no lineales. Entonces, ubiquémonos ahorita en esta parte, que son sistemas lineales. Entonces, decíamos que entrada RDT y salida CDT. Y aquí está la explicación. RDT es la señal de excitación en función del tiempo, por eso aparece T. CDT es la respuesta del sistema, es la variable dependiente en función del tiempo. Puede ser en función de S,
que es en Laplace, pero aquí, y que vamos a ver más adelante. Este es, ahorita, t es la variable independiente y generalmente representa físicamente el tiempo. Entonces, si el sistema es lineal, la ecuación diferencial o modelo matemático que lo representa debe ser lineal de esta forma, que es normalizada. Vean que es la ecuación 3.1. AN por DN por C de T entre D de T de N más AN menos 1 por derivada de N menos 1 por C de T entre DT a la menos N menos 1 y así hasta A1 derivada de C de T entre DT más A0 por C de T se iguala con Bm derivada de M R de T entre DT a la M más Bm menos 1 derivada de M menos 1 por R de T entre DT a la M menos 1 y más hasta el valor de B1 que es la derivada de R de T en DT más B0 por R de T. Esta ecuación es un sistema lineal muy generalizado. Esta es de orden enésimo, la cual tiene coeficientes AN, AN-1, A1 hasta A0 y BM, BM-1, B1 y B0. Son coeficientes constantes. Esta es una ecuación que nos da los matemáticos, dicen que es un sistema lineal. Y dicen además que un sistema lineal debe cumplir con dos principios. El principio de la proporcionalidad, que se llama en algunos textos homogeneidad, y de la aditividad, en algunos textos llaman superposición. Por eso lo pongo entre paréntesis las dos terminologías para que no se lleguen a confundir si consultan algún texto, ¿verdad? Algún libro. A mí me gusta más aditividad que superposición, porque superposición, aunque se acepta en ingeniería, es como si pusiéramos algo encima de algo, ¿verdad? Yo prefiero más aditividad, pero ya es al gusto del cliente, de ustedes. Se dice que un sistema cumple con el principio de la proporcionalidad, que es el primero, cuando la señal de salida es proporcional a la señal de entrada o alguna función lineal de ellas. Tenemos aquí estos bloques, los cuales dicen K por RT, la entrada y la salida es K por CDT. Es un sistema proporcional. La K es un valor constante que me va a dar la salida aquí. El otro sistema es K por RT y la salida es K por dCdt entre dt. Entonces me está hablando que es un sistema derivativo. El otro que aquí se me salió de cuadro, a ver, déjenme decirlo, permítanme. A ver, déjenme si lo puedo regresar. Bueno, vamos a dejarlo así. KR de t que estaría aquí, este es el sistema físico, es igual a K por la integral de dt. C de t por dt. Aquí. Entonces, aquí se me subió. Pero sus apuntes está bien, ¿eh? Este es un sistema integral. Entonces, si este cumple con estos, es lo que entra es lo que sale, es el principio de la proporcionalidad o de la homogeneidad. Ahora bien, se dice que un sistema cumple con el principio de la aditividad, o si quieren llamarla de superposición, cuando su respuesta a varias señales de entrada es proporcional a la suma de ellas, o bien a una función lineal de la suma de ellas. Vean, aquí está otra vez el sistema lineal representado. Cuando hablamos de sistema, aquí ya más propio sistema lineal, que es un sistema, puede ser un automóvil, puede ser un barco, puede ser una televisión, puede ser un juego de Xbox, lo que ustedes quieran. Es un sistema simplemente y ahí está. Entonces, pero en particular estamos hablando de sistemas lineales. Entonces, tenemos una entrada A1R1 de T, una entrada A2R2 de T, y así hasta n entradas ANRN de T. La salida es la suma de ellas. Vean, KA1 C1 de T más KA2 C2 de T, y así hasta KAN CN de T. Todas las entradas. Haciendo un resumen o haciendo una forma simplificada, decimos que es K por la sumatoria desde igual a 1 de A1 C1 de T. Y este es el principio de la superposición, es decir, la suma de todas las entradas nos da la salida. Si no cumple con alguno de los dos principios, el sistema es no lineal. Entonces, ¿qué es un sistema lineal? Aquel que cumple con dos principios, de la proporcionalidad y de la aditividad. Los sistemas electromecánicos se clasifican de acuerdo a su empleo en sistemas que suministran potencia, por ejemplo, el voltaje y la frecuencia.
y sistemas que suministran información, por ejemplo, el tacómetro y el radar. Ahí está. El tacómetro me sirve para medir revoluciones por minuto, la velocidad de un cuerpo en movimiento, y el radar me sirve para detectar en el espacio algún objeto. Entonces, suministran potencia o suministran información, los sistemas electromecánicos. Ahora sí llegamos al concepto muy importante que es el concepto de la opción de transferencia. Tenemos un sistema cuya entrada es RDT y la salida es CDT. Ya vimos que este puede ser representado por una ecuación diferencial de la forma de las coeficientes AN hasta A0 y BM hasta B0 que acabamos de ver, ¿verdad? Si tomamos la transformada de Laplace de esta ecuación 3,2 que está aquí arriba, si consideramos que todas las condiciones iniciales del sistema son nulas, podemos llegar a cambiar esta ecuación. Vean, AN por S a la N, y así en lugar del operador T es S. Y además son mayúsculas. Si aquí eran minúsculas, se convierte en mayúsculas. Esa es la transformada de Laplace de una ecuación que tenemos aquí arriba. Si obtenemos la relación de la salida, que es las B's entre las entradas, que son las A's, tenemos esta ecuación y la definimos como G de S. Es C de S entre R de S. Vean ustedes aquí, todos los coeficientes están aquí a la salida, en el numerador, y los coeficientes A se van al denominador. Es la salida entre la entrada. Y este es justamente el concepto de función de transferencia. Y vamos a definirlo. La opción de transferencia de un sistema se define como la relación de la salida y la entrada en el dominio de Laplace cuando las condiciones iniciales son nulas. Pero a ver, vamos a aterrizar esto. ¿Por qué se habla de condiciones iniciales son nulas? Por ejemplo, tenemos un capacitor. Cuando lo compramos, pues no ha sido expuesto a un campo eléctrico. Si yo expongo al capacitor un campo eléctrico y quito la alimentación, ¿qué pasa con este capacitor? ¿Se descarga totalmente? No, queda con parte de la energía. La va descargando poco a poco. Queda una capacitancia remanente, ¿verdad? Perfecto. Eso es justamente que las condiciones iniciales no son igual a cero. ¿Qué tengo que hacer? Llego con un caimán, porque si es capacitor es muy grande, y hago un cortocircuito sin tocar las puntas porque me llega la descarga a mí, y suelto cortocircuito a las dos puntas y se descarga el capacitor. Y en ese momento las condiciones iniciales son igual a cero o nulas. A eso se refiere esta definición, fíjense. La opción de transferencia de un sistema se define como la relación de la salida en la entrada en el dominio de Laplace cuando las condiciones iniciales son nulas. Acuérdense, dominio de Laplace S, dominio del tiempo T. Entonces, este concepto de opción de transferencia sí es de memoria esta porque es importantísimo. La opción de transferencia suele expresarse como el cociente de dos polinomios en S, los cuales pueden ser fácilmente factorizables para determinar las raíces del denominador o polos de la opción de transferencia, los cuales determinan las características más importantes para el análisis energía transitorio del sistema, como son constantes de tiempo, el amortiguamiento y frecuencias de oscilación, como ejemplos. Vean ustedes que el próximo semestre van a ver mucho esto de las raíces de un sistema. Entonces, por eso es que es importante que comprendan ahorita el concepto de la opción de transferencia, porque si no, pues, el próximo semestre van a tener muchos problemas. Siendo un poco más claros, los coeficientes A y B son constantes y dependen de las características propias de sistemas. ¿Qué son entonces las A y las B? Ya utilizando los sistemas físicos, si fuera un sistema mecánico serían las inercias, las compliancias y las fricciones. Si fuera un sistema eléctrico sería la resistencia, las capacitancias y las inductancias, por lo que nuestro concepto de opción de transferencia es independiente de las variables de entrada y de salida del sistema y depende únicamente de los parámetros propios de nuestro sistema. ¿Cuáles son los parámetros? Sistema mecánico, inercias, compliancias, fricciones, sistema eléctrico, resistencias, capacidades e inductancias. Para que seamos más claros, ¿qué me dice que es una compliancia? Ya lo habíamos comentado la clase pasada, me parece.
Pero a ver, vamos a recordar qué es una compliancia. ¿Alguien se acuerda? Los noto muy calladones, échenle ganas, no, aquí no pasa nada, se equivocan. Prefiero que se equivoquen a que se queden callados. ¿Alguien conoce un resorte? Sí. Sí, Sí, sí. ¿Para qué me sirve un resorte? Puedes accionar algo con eso. Podemos aplicarlo. ¿Se acuerdan cuando vimos el timbre eléctrico? Que había un resortito por ahí, que me usaba la palanquita. Bueno, precisamente, miren, el funcionamiento del resorte es que puede estirar o comprimirse dentro de una cierta tolerancia, que es el enlongamiento que se le llama. Si yo mantengo dentro de esos límites del diseño del resorte, siempre lo voy a utilizar. Si le doy demasiada fuerza, se va a deformar permanentemente y ya va a dejar de ser útil. Este fenómeno de estirar y comprimirse es lo que se conoce como la compliancia del resorte. ¿Qué es la inercia? ¿Quién me dice? Es cuando empujas algo, ¿no? Y se va el objeto, ¿no? La fuerza cinética que adquiere se mantiene, ¿verdad? Muy típico es cuando vamos en el metro o en un micro, que de repente sin agua va, ¡pum!, le da el frenón y ¿qué pasa? Pues ahí nos estrellamos con el vecino, contra el poste, con lo que tengamos a la mano, o estamos sentados, o nos estrellamos con el asiento del compañero de adelante. Esa es la inercia. ¿Y la fricción? ¿Qué sería? pues es como la fuerza que se pone, ¿no? Al movimiento, ¿verdad? Al movimiento. Eso es. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un libro y lo estoy moviendo sobre mi base de escritorio, pues hay una fricción. No permite que se mueva libremente. Si yo lo levanto y hago mi movimiento, pues muy libremente se va a requiero menos fuerza. Es el fenómeno de la inercia, compliancia y fricción en sistemas mecánicos. La resistencia, capacitancia e inductancia, pues ya lo comentamos porque ustedes lo dominan ampliamente, han tenido más cursos de electricidad, creo yo, que de mecánica. Espero no equivocarme. Entonces, nuestro concepto de fusión de transferencia es independiente de las variables de entrada y salida del sistema. Depende únicamente de los parámetros propios de nuestro sistema. Por ejemplo, ¿cuáles serán las variables de entrada y de salida de un sistema eléctrico? De un sistema eléctrico, Uh-huh. pues el voltaje y la corriente, ¿no? ¿Y de un sistema mecánico? Mm, no, pues no. Pues el par, la fuerza aplicada y Ah, obviamente el desplazamiento que éste ejerce. Entonces, no se confundan, porque a veces confunden variables con parámetros. Las variables es la energía que entra y sale del sistema, digámoslo así, y los parámetros propiamente del sistema físico. Ya queda más claro el concepto de parámetros. Es que a veces cuando vemos las definiciones quedan muy así como que, pues no muy claras. Les voy a platicar una anécdota que fue real. Hace varios años, algunos años ya, me tocó ser jurado bueno, parte del jurado de una titulación. Anteriormente casi no había como ahora seminarios, eran tesis clásicas, o sea, un alumno hacía su tesis y la defendía ante un jurado. Y ahí se preguntaba de todo, hasta todo curso que llevaban inclusive de toda la carrera. Por eso dejó de ser muy atractivo, porque era mucha la información que tenía disponible el jurado, pues para poner a batalla un poquito al sustentante, aparte de defender su trabajo. Bueno, estando en eso, haciendo el análisis matemático, habla de función de transferencia del sistema que había presentado. Y el presidente del jurado, que era un doctor en ciencias, estos muy especiales, les encanta manejar los conceptos teóricos, pero muy cerrado. Y le dice, a ver, usted defíname qué es función de transferencia. Y este muchacho le dijo, es la relación de la entrada y la salida del sistema. Ya, no lo hubiera dicho. No, señor, un sistema de transferencia es un sistema el cual es la relación de la entrada y la salida en el dominio de Laplace
cuando las condiciones iniciales son nulas. Uy, ya mero lo ocurre del examen. Entonces, esto lo comento porque a veces algo tan trivial como es por flojera o por hacerlo así muy rápido, ¿es la relación de la entrada y la salida? No. Hay que ser muy precisos. Sobre transferencia es la relación de un sistema, es la relación de la entrada y la salida y el dominio de Laplace con las condiciones iniciales nulas o cero. Y esto les comentaba yo cuando hay una vía de trabajo, quizás es una de las preguntas que pueden hacerle, y si ustedes no lo dicen completo, le decir, este no sabe, cero, pum, y se los echan. Bien, vamos a hacer un ejemplo para utilizar esta idea de función de transferencia, que es muy sencilla. Vean ustedes, aquí es un sistema RC, el cual tenemos los parámetros. ¿Cuáles son? La resistencia y la capacitancia. Por ahí alguien me borró las secretos, apuntes está. ¿Cuáles son las variables? Voltaje de entrada, voltaje de salida y la corriente que circula por los parámetros, que son la resistencia y la capacitancia. Circuito típico RC. Primer paso, hay que obtener el modelo matemático del sistema, es decir, en ecuaciones integro-diferenciales. Vean ustedes ahora, vamos a hacerlo por partes. Se puede hacer una sola ecuación, pero nos conviene más porque vamos a hablar de función de transferencia. Entonces, voltaje de entrada que es igual a la corriente por I más el voltaje de salida, que es este capacitor. Y este voltaje de salida no es otra cosa más que 1 en C por la integral de la corriente que circula por el capacitor. Le damos número aquí a estos dos ecuaciones. Ya no me interesa el circuito porque aquí los tengo. Ahora bien, segundo paso, tomar la transformada inversa de Laplace, perdón, la transformada de Laplace, la inversa después vamos a ver, de las ecuaciones 5 y 6. Ya le puse 3 porque estamos en el capítulo 3. Entonces, vamos a ver, la primera ecuación, BE de T se convierte en BE de S. Ahora es R por I de S. Pero vean que la I es mayúscula y el operador T se convirtió en S. Y luego es más B de S. Pero B de S es 1 en C por la integral de I de T. En lugar de la integral se pone una S, multiplica la C por I de S, y es mayúscula. Y obviamente la ecuación 3,6, que es la que está aquí, que ahora es 3,8, B de S es 1 en C por S por I de S. Entonces ya tenemos las ecuaciones 7 y 8 en Laplace. Aquí podemos agrupar en esta ecuación P es igual a R más 1 por C de S por I de S, porque la I de S es común a los dos. Ahora decíamos que G de S se define como la función de transferencia de un sistema, que no es otra cosa más que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada en Laplace con las condiciones iniciales igual a cero. Una otra notación que pueden hacer es BS entre B y todo multiplicado por S. Vean, pongo los dos para que no se me confundan tampoco. ¿Cuánto vale B de S? Buscamos y dice que es 1 en C por entre S por la I de S. Aquí está, 1 entre C por S por I de S. ¿Y cuánto vale B? Vale, aquí está resumido, R más 1 en C por S por I de S. Podemos trabajarla y pasa multiplicando dividiendo todo entre 1 C por S, se vuelve 1 y queda R, como este es el recíproco, C por S. Y aquí vean que queda C de S entre C de S, que se hace 1. Por lo tanto, G de S es igual a 1 entre 1 más RC por S. Y es justamente la opción de transferencia del sistema. Con este ejemplo, ¿queda claro lo que es la opción de transferencia o no quedó muy claro? Dígame sí o no. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Pero para qué me sirve? Pues ahí está muy bonito. Vean ustedes. Si consideramos que la señal de entrada de una función impulso unitario, también llamada delta de Dirac, cuya transformada de Laplace es delta de Dirac igual a 1, podemos ocupar una señal de escalón, que vamos a ejemplos más posteriores, inclusive una señal senoidal, que es un poco más compleja, o una triangular, o cualquiera, pero aquí vamos a ver lo más sencillo para que partamos de algo, para entender el concepto. Delta de Dirac es igual a 1. Si damos la sustitución de este valor en la ecuación 3,9 que tenemos aquí arriba, entonces
B de S es igual a 1 entre 1 más R por C de S. ¿Por qué? Porque G de S es igual a B, voltaje de salida entre voltaje de entrada. Como el voltaje de entrada vale 1, pues se simplifica y queda solamente igual a la ecuación 3.9 a la ecuación 3.10. Para estas condiciones es igual a la función de transferencia. Si queremos estudiar la respuesta transitoria, que es parte de este capítulo, hay que tomar la transformada inversa de la ecuación 3.10 de Laplace. Entonces aquí hacemos la notación. B de S es igual a la transformada inversa de 1 entre 1 más RC por S. Aquí podemos factorizar, es decir, para dejar a la S sola. Tenemos que multiplicar tanto el numerador como el denominador y dividir por RC para hacer la factorización. Entonces sacamos como factor común 1 en RC y queda 1, y este 1 dividimos entre RC para no alterar la ecuación, y este ya me queda la S sola. Esta es factorización, ustedes que ya conocen sus métodos matemáticos. Por lo tanto, B de S es igual a 1 en RC, que sacamos como factor común por E a la menos T en RC. Porque ya sabemos que la transformación inversa de 1 entre S más A es igual a E menos A por T. Entonces es E menos A. ¿Cuánto vale? RC, y por 1 en RC, que es el valor, y por la T, que está aquí. Este signo negativo es por la transformada de Laplace. Entonces, le dimos esta forma, a ver ustedes, este es A y este es S, 1 entre S más A, y aquí ya damos directamente la transformación, es igual a menos AT. Entonces, ya tenemos nosotros la ecuación 3.11, que es la respuesta en tiempo. Vean, aquí habíamos venido trabajando en Laplace S y ya cambiamos a T. Justamente para eso me sirve la transformada inversa de Laplace. Sería conveniente que trajeran por ahí sus tablas de Laplace y transformadas inversas y sobre todo van a utilizar mucho el próximo semestre, entonces de una vez tenganlas a la mano. Si por ahí ya las guardaron, hay que desempolvarlas. Así muy sencillo les diría, bueno, si doy valores a la gráfica, a esta ecuación, voy a tener esta gráfica, ¿verdad? Tenemos la salida en tiempo, sus periodos, y el voltaje BC es igual a esta gráfica que está aquí en rojito. Pero se queda medio, ¿será? Para comprobarlo vamos a dar valores. Entonces tenemos la ecuación 3.11 que dice que es 1 en RC por E a la menos T por RC. Si damos valores para R igual a 10 ohms y C de 0.25, vamos a probarlo de 0 hasta 10 segundos. Y primero hacemos esta 1 en RC. Como R vale 10 y C.25, el inverso, que es 1 en RC, va a dar un valor de 0.4. Este va a ser constante. Y vamos a calcular el exponencial menos T en RC. Para T igual a 0, pues se hace 1. Para T igual a 1, van a ver que va decreciendo el valor. Estos quienes después lo hacen en casa para que empiecen a practicar hasta llegar a este valor. Finalmente, el voltaje de salida, al hacer la suma de estos, bueno, hacer la multiplicación del producto, es 0.4, 0.2, 0.1 y así hasta un valor muy pequeño de 0.0072. Con estos valores yo puedo hacer la gráfica. Déjenme si lo puedo poner en dos hojitas, esperen un tantito. Ahí está. A ver si alcanzan a apreciarlo porque está muy pequeño. Uf, no, mejor dejamos como estábamos. Ahí está. Entonces, vean ustedes, comparen la gráfica que está aquí arriba con esta que está aquí abajo. Aquí son valores reales. Probamos de 0 hasta 10 segundos. Aquí ya falta el papel. Son 10 segundos. Y vean la respuesta que vamos obteniendo. Por ejemplo, para t igual a 0, ya tienes un valor de 0.4 aquí a la salida. Para t igual a 1 segundo, tienes un valor de 0.26. Segundo, 0.26, ahí está el punto. Para t igual a 2 segundos, tenemos un valor de 0.18. Vean ustedes, 0.18. Y así grafiando punto a punto, vamos al punto 7, que dice que para 7 segundos da un valor de 0.024. 0.024. Aquí está.
para 8 segundos me da un valor de punto 1, aquí está, ya casi 0, para 9, ahí sí ya se va manteniendo. Entonces ya aquí la curva hace este tipo de deflexión, del valor máximo al mínimo. Entonces vean ustedes, esta es la teoría que nos dice, y al obtener nosotros los valores numéricos, ya sé cómo se va a comportar este sistema RC en el transcurso de 10 segundos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? No, profe. Profesor, gracias. Bueno, si quieren, aquí lo dejamos. Vamos a ver el método de llegar al flujo de señales para la siguiente clase, para no saturarlos y que todos repasen esto. Pero es muy importante las definiciones. Espero que haya quedado claro alguna de ellas. Si alguno tiene duda, la siguiente clase me dicen y con gusto amplio la aclaración. Voy a pasar lista ahorita rápidamente y acuérdense que hago un primer paso y después, una vez, dejen abrir el chat. Profe, Sí, la presentación la va a compartir o esa no la va a compartir. ya se los mandé. ¿Esta? Ya tienen sus apuntes. Ya ven que Sí, no la había pasado tenemos nada. en PDF. Ah, ¿cómo cree? Ah, es que no más vi los videos, pero no vi el PDF. No, ¿Lo, es lo que mandó igual en el donde vienen los todo videos? ¿O? igualito. Todo lo que hemos visto lo tienen ustedes sus apuntes que le envié desde la primera clase, antes de la primera clase. Ah, ok. Chéquenlo, Bueno, por favor. sí, ahorita lo checo. Gracias. Si a alguien le falta, me dicen, se lo vuelvo a enviar, pero creo que todos lo tienen. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a pasar lista. Arrieta Cabrera, Presente. Ayala Arellano, Presente. Beimer Herrera, Presente. Bravo García, Castillo Pérez, Presente. Celestino Nogales, Presente. Cruz Callejas, Presente. Espinosa Valladolid, Presente. Franco Mancilla, Presente, profe. gracias. Espérame, García Bautista, Presente. García Prieto, Presente. González Hernández, Guzmán Bautista, Presente. Jiménez Sánchez, Presente. Martínez Hernández, Presente, profe. Méndez Román, Presente, profe. Mora Mora, Presente. Mora Ramírez, Presente, profesor. Navarro Ruiz, Presente, profe. Nolasco Santos, Presente. Núñez García, Presente. Holguín González, Presente. Osorio Ruiz, Presente. Palomino Flores, Presente. Pascual Treviño, Presente. Reyes Villa, Presente, profe. ¿Sí se escucha? Sí, Ah, presente. Silva Montoya, Presente. Torres Arrieta, Presente, profesor. sí, Vázquez Rodríguez, Presente. Vela Sánchez, Presente. a ver, me está faltando aquí, a ver, Jiménez Sánchez, a ver, sí, ya lo tenía, bueno, me está faltando aquí, a ver, para que mande por el chat que están presentes, Beimer Herrera, si no sirve su micrófono, si está, pues diga presente. ¿Sí está? Sí, presente. ¿Sí se escucha? Ok. Ya lo escuché, ya le puse. Me está faltando González Hernández. Presente, profe. ¿Se escucha? Me está faltando. Aquí sí, Mora sí está. A ver, espérame, deja ponerlo, sí. Mora está. Pues ya tengo a todos.
Sí, correcto, policía cuadro. Como ven, es más sencillo así que yo expongo y ustedes me tomen la atención. Aquí estoy escribiéndolo y ustedes están tomando nota, pues ni me atienden ni escriben. Y para hacer tomar estos valores, pues nos llevamos más de una clase. Entonces, así la avanzamos mejor. Me parece más ameno, más fácil. Si alguien no tiene la presentación, me dicen y se la reenvío. Pero según yo se les envía a todos. No, profe, sí la envió. Ya chequé. Ok. Pues como Gracias. ven, ahí tienen el material, ¿verdad? Para que lo repasen y traten de estudiarlo. Cualquier duda, pues si quieren la siguiente clase, que es el próximo martes, aquí nos ven. No, que el próximo jueves. Ya me gustó, ¿no? Sí. Ya, nos ordenamos. Jueves, si no tiene inconveniente, aquí. Y espero que no vuelva a pasar lo de hoy, pero si no, pues si veo que a los 5 minutos no entran, les vuelvo a mandar una nueva sesión para que se conecten como fue ahora, ¿eh? Ok, profe, sin problema. Sí, Muy profe. bien. Gracias. Pues, por mi parte, que pasen buena tarde, jóvenes. Gracias igualmente. Gracias, profesor. Gracias.